Alina, tiene que haber un foreplay. Tiene que haber un foreplay. Señor rector. Seguro que sí. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos place que nuestra querida amiga, mentora y profesora por mucho tiempo de esta universidad nos dé una conferencia sobre una de sus pasiones, sobre la música y la poesía. Pero antes de que ella nos hable, tenemos aquí la presencia de nuestro rector, el doctor Carlos Galeano, que queremos que pase y nos dé. Buenos días a todos. Estas son de las actividades que la mayoría de las veces, pues la intención o con la intención que vengo es a sentarme a escuchar. Esta es la universidad. Yo siempre he dicho que estos momentos son los que nos enriquecen. Todo tiene un momento. Ir a la playa, estar un rato allí y darse unos refrigerios, ir al cine, dar una vuelta por la isla, esas son cosas bien importantes. Compartir con la familia. La Navidad empieza a partir del 1 de noviembre en Puerto Rico, siempre he dicho eso. Estamos cerca de que ese momento empiece. La universidad está compuesta de exámenes, ensayos, monografías a entregar, asistencia a un curso, una nota. Pero ese es el diario, jóvenes. Lo importante son estos eventos porque nos ayudan a crecer en lo personal, en lo profesional, acrecentan nuestro conocimiento y nos hace académicos y lo hace a usted profesional. En la medida en que usted va creciendo en la universidad, hoy quizás no hace sentido, pero cuando usted se vaya de la universidad, porque va a terminar de estudiar, usted se va a dar cuenta que sus pensamientos y su vocabulario va a cambiar. No va a ser la misma forma como usted hablaba o se refería cuando estaba en la intermedia y en la superior, o con los amigos que estaban en intermedia y superior, versus cuando usted termine. Eso permite que usted creció, y de eso se trata el día de hoy. Vamos a entrar a un tema importantísimo de lo que es la poesía, de lo que es la música, a través de una persona con un gran conocimiento a la cual respeto, reconozco y admiro. Una persona que tiene un gran baluarte en este tema que se va a estar cubriendo hoy, lo cual nos da una mirada diferente a lo que es el contexto universitario. Para mí este momento, como rector que detiene muchas cosas que hago, es un refrigerio de sentarme aquí y escuchar sobre este particular. Y al final del día les aseguro que esta es la diferencia de lo que hace la universidad. Quiero dejarlos con esto, miren. Cuando usted termine la universidad, si bien es cierto que va a terminar con un título, trate de que termine con experiencias vividas como estas, que son las que le van a hacer falta. A veces tenemos estos eventos porque nos dicen tienes que ir, porque hay, ¿verdad?, unos colaterales. Pero la realidad del asunto es que esto te va a permitir ver el contexto universitario de otro modo. Y de eso se trata esto. La doctora Amina Luz, un gran baluarte, se retira en diciembre. Y con esto hace un cierre. Todo el que ha tomado clases con ella sabe que es una profesora
pro estudiante, lo quiero decir una vez más, pro estudiante, que va a la milla extra con el estudiantado y eso hay que reconocerlo. Y yo reconozco su trabajo. Por más de 25 años he estado trabajando en la universidad en pro de todo lo relacionado al Departamento de Español, conjuntamente con el personal. Yo quiero felicitar a la directora del departamento, a todo el personal administrativo que ha estado trabajando para que esto se dé, a Carlos Gómez, mi hermano, mi amigo, y a cada una de las personas que han trabajado para que en este día esto se esté efectuando. Quiero agradecer al personal técnico del teatro que está en la parte superior para que estos eventos se den y queden grabados. Así que, sin más preámbulo, gracias por estar aquí. Les deseo una excelente velada y enhorabuena a la doctora Linaros. Que pasen un buen día. Antes de empezar y entregarle el micrófono a Lina Luz, es meritorio decir un poquito sobre ella. Lina Luz nació en Santurce, Puerto Rico, posee una maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y un doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Es catedrática de la Universidad de Macao, ha publicado varios libros de cuentos y ensayos. Entre ellos se encuentran Papeles de discrepancia, cuentos, La poética del bolero en Cuba y en Puerto Rico, ensayo, El mar a tiempo, poemas, El lenguaje poético en el mar y tú de Julia de Burgos, De la estadística a la estilística, ensayo, Sol tu amor, colección de poemas, Llegaron en guagua y Denuncias de luz, cuentos. Y el último fue Mal Morero, y este año nos va a presentar también un libro de cuentos. Sin más preámbulos, con la doctora Lina Luz Santiago. Buenos días a todos. Como siempre digo, los seres humanos extraordinarios que aquí se encuentran y a todas las almas puras que los habitan. Por lo tanto, uní todos, a todos esos seres humanos hermosos, y uní todas a esas almas que yo sé que todos tienen. Tengo que comenzar haciendo dos grandes agradecimientos y luego todos los que Dios sabe que agradezco por la vida. Agradezco primero al Departamento de Español que me provocaran a hacer esto, especialmente a la amiga directora, doctora Yandeli González, y de una manera que no tiene palabras, ese gracias a Alexis, que sin Alexis esto no sería. Alexis Bruno, gracias. Aprovecho la juventud que tengo y el tiempo que llevo aquí en la universidad para hacer un preámbulo antes de comenzar. Este teatro en el que hoy me siento tan honrada de estar acá arriba. Los que me conocen saben que no le tengo miedo al micrófono, pero siempre estoy acompañada. He estado aquí leyendo otras ponencias con otros colegas, o estoy presentando a colegas que a todos admiro. Pero es que esto que me toque solita, pues ha sido una gran sorpresa para mí. Quiero comenzar agradeciendo a este teatro por todas las cosas bellas que hemos visto aquí, por todas las cosas que hemos vivido y porque llevamos mucho tiempo, el señor Héctor sabe desde cuándo, solicitando que tenga un nombre y que tenga un nombre más que merecido, porque es un dramaturgo, porque es un intelectual, porque es un gran macaíno. Hemos pedido que se llame Luis Rafael Sánchez. El Departamento de Español contó con presencia en el Senado Académico hasta el año pasado, hasta el semestre pasado, pero ya no somos muchos y no tenemos. Quiero
como representante de ese Senado que fui mucho tiempo, dejar claro en esta presentación y para ustedes, estudiantes, lo que será esta moción que espero el Departamento de Español acoja y extienda. Una moción para que este teatro permanezca sin nombre hasta que una de estas tres cosas sucedan. Número uno, que se valore la donación que hiciera nuestro magno escritor Luis Rafael Sánchez a nuestra biblioteca y se consideren suficientes esas donaciones para ser nombrado en vida este teatro de Luis Rafael Sánchez. Número dos, se consideren en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y en la legislatura de Puerto Rico, esperemos que sea grandiosa para esta ocasión, los 1001 méritos que permiten que en vida se nombre este santo recinto, como diría mi hija, este santo escenario, Luis Rafael Sánchez. Y número tres, que en vista de que estas cosas no acontecieran, que nuestro amado Maestro cruce a la luz eterna y entonces al otro día nombrar eterno también y nuestro a este teatro Luis Rafael Sánchez. Dejo este deseo y esta moción en manos de todos ustedes. Paso al tema que me han solicitado. El tema que me han solicitado es un tema que podríamos estar aquí, ustedes hasta viejitos y yo hasta huesitos, porque música y poesía es al infinito, es abierto, porque la música es poesía. Así que yo saqué un pedacito de cómo pensarla y le he titulado a esta ponencia La nación se escucha y escucha. Un diálogo poético de Rafael Hernández Marín a Benito Bad Bunny. Lo dedico a mi hijo Humberto, con quien comencé a escuchar rap en su adolescencia y me lo explicó mucho. A mi hija Camila, que me regaló esta conversación que vamos a tener hoy, porque estando en el conservatorio, cantando los clásicos, escuchaba a Bad Bunny y yo tuve que empezar a entender. Y a mis estudiantes, a todos los que he tenido por tanto tiempo, porque pude confirmar con ellos que esta conversación de la música y el poema es necesario. Tengo dos epígrafes. Desde hace 25 siglos, el saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye, no se lee, se escucha. Ese es de Jacques Attali. Tengo otro epígrafe. El poeta crea imágenes, poemas, y el poema hace del lector imagen, poesía. Octavio Paz.
Qué bella, ¿verdad? La imagen de una mujer puertorriqueña bailando a ritmo de bomba, una cosa que es una guaracha, el cumbanchero. Esa pieza musical de un puertorriqueño, Rafael Hernández Marín, con más apariciones en la banda sonora de películas a nivel internacional y luciendo un vestido que es en realidad la bandera de Puerto Rico, exhibiendo los colores patrios reales de la misma en la segunda década del siglo XXI, reúne el espíritu de las palabras, de los epígrafes que encabezan este ensayo. En esta imagen auditiva se recoge un saber sonoro, pues la guaracha recoge en su esencia el sonido de un Caribe entrañablemente musical, en el que los sonidos percusivos nos conectan con el recuerdo de una África que no vimos, pero la escuchamos en las entonaciones del español de las madres y los padres que nos formaron. Sonidos de múltiples colores, salidos de muchos puertos, colmados de poesía por la belleza de su paisaje, el de los ojos y el del alma. El poeta lo nombra, el cumbanchero, la onomatopeya lo canta, el poema lo afirma, nos brinda la imagen, el cumbanchero llegó. Pretérito perfecto del modo indicativo, llegó, seguro y contundente, llegó, sin intenciones de marcharse, seguro y retante. Pero, ¿quién es este cumbanchero? En la imagen sonora que acabamos de disfrutar, la guaracha, el cumbanchero, está interpretado en uno de los ritmos que le dieron paso a la guaracha, en el fundamento de la bomba. ¿Y qué es la bomba? La bomba puertorriqueña nace en las haciendas azucareras de la isla. La originaron los esclavos africanos, sirviéndoles como entretenimiento, medio para divulgar la alegría y el sufrimiento, compartir noticias y rutas de escape. Hay 4 ritmos básicos: yubá, sicá, cuembé y holandés. Son nombres en creol de los esclavos haitianos que llegaron con la inmigración francesa a la isla. Esto es una cita, así lo define el Instituto de Cultura. No es de extrañar que, aunque se originó en Puerto Rico, esté presente en todo el Caribe. Toque que nos explica cómo es la guaracha, estilo que se reconoce cubano. El cumbanchero es un cante como bomba y sea tan puertorriqueño, que sea tan puertorriqueño, lo debemos a Rafael Hernández Marín, a quien se le conoce como el jibarito, no solamente aquí, alrededor del mundo, como sinónimo de puertorriqueño. Pero nos preguntamos, ¿qué hace de ese jibarito y ese cumbanchero ser puertorriqueño? Comencemos la búsqueda de esta respuesta en la otra línea propuesta para iniciar el diálogo sonoro entre Rafael Hernández Marín y Benito Bad Bunny. El poema, la palabra, la letra. Ahí nos encontramos. Para 1843, mientras en los barracones se dialogaba a ritmo de bomba, la clase hacendada puertorriqueña, veremos si ya eran, de tradición europea, devenían en una clase más criolla y aspiraban a crear una descendencia de jóvenes letrados que dieran permanencia a las líneas duras, menos rizomáticas de la sociedad que ya a su pesar era puertorriqueña. Asumiremos estos conceptos, línea dura, línea de fuga y rizomas, de los estudios de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, tomados de su libro 1000 mesetas, y que el doctor Allende Goitía
resume en su libro llamado De Margarita al Cumbanchero de la siguiente manera, y lo cito. Dice el doctor de la siguiente manera: cuando Gilles Deleuze y Félix Guattari proponen en su libro 1000 mesetas la imagen del rizoma como paradigma imaginativo para explicar la red de conexiones descentralizadas entre ideas, grupos de ideas y seres humanos, la imagen me resultó una excelente estenotipia. Y a mí también, y por eso lo estoy utilizando como base teórica. Estos jóvenes encuentran en la diáspora en España líneas de fuga en las comunidades de otros jóvenes, ya hijos de los nuevos países hispanoamericanos, y en los muchos rizomas que comprendían el movimiento llamado romanticismo en toda Europa y de fuertes acentos revolucionarios, entiéndase, libertarios en toda América. Es entonces que deciden desde España publicar un libro enteramente indígena. Así dijeron ellos, enteramente indígena, como se les hacía llamar a los blancos criollos, al que llamaron a este libro aguinaldo puertorriqueño. De entre ellos destacará el doctor Manuel Alonso, quien luego escribirá en 1849 el libro El Jíbaro, para registrar la verdadera historia del puertorriqueño, para definirlo y darle un rostro como lo describe en el soneto de su autoría, El Puertorriqueño, y que podríamos escuchar como soneto jíbaro interpretado por Andrés Jiménez, a quien llamamos en el siglo XX y en el XXI el jíbaro. Solamente les leo la última estrofa para luego pasar a escuchar cómo lo canta Andrés Jiménez. La última estrofa de este soneto dice, después de decir las características, dice: y en amor a su patria insuperable, este es, a no dudarlo, fiel diseño para copiar un buen puertorriqueño. Color moreno, frente despejada, mirar lánguido, antiguo y penetrante, la barba negra, pálido el semblante, rostro enjuto, nariz proporcionada, mediana talla, marcha compasada, el alma de ilusiones adelante. Escuchar eso, el 4 y la guitarra, algo conmueve, ¿verdad? En esta descripción, hoy día sentimos que en el terceto final podríamos incluir a la mujer puertorriqueña. Él tiene también un soneto a la mujer puertorriqueña, con menos gracia que al puertorriqueño. Ahora bien, la palabra patria, que ya está en este poema, nos remite a un concepto político que no abandonamos en el siglo XIX, que nos sigue y que nos hace preguntarnos todavía hoy: ¿quién es esa nación que se escucha? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la cantamos? ¿Qué escucha ella? Cuando hablamos de nación en Puerto Rico, no dudamos a qué nos referimos, porque cuando nos referimos a otras naciones, especificamos algo así como la nación americana o las naciones latinoamericanas. La nación puertorriqueña asume su condición rizomática y su devenir en el tiempo, mas no renuncia a la solidez de su tronco, como cuando ramito
el cantor de la montaña, canta al son de nuestra música jíbara, esa que privilegia a la décima como forma poética propia y al género musical del 6, acompañado de nuestro instrumento musical, el 4 puertorriqueño. Canta Ramito, una décima de su autoría, titulada A Puerto Rico se respeta, donde el último verso de esa décima es una denuncia y una aseveración. Dice así el verso final, que es un delito tratar mal al pueblo puertorriqueño. Escuchemos cómo sonaba. Puerto Rico se respeta. El pueblo que tanto habló en contra de Puerto Rico cogió un soplo de abanico, la corriente no tardó. Sin empleo se quedó por demostrar con empeño odio contra el borinqueño. El pueblo llegó un seco por faltarle su respeto al pueblo puertorriqueño. Puerto Rico se respeta. Ya saben que nuestra islita es bien limpia de verdad y que tiene potestad en su defensa bendita. Cualquier intención maldita tiene castigo de dueño. El caso que yo reseño le dio un castigo en su dicho por ofender su capricho al pueblo puertorriqueño. Respete al pueblo boricua. Bueno, busqué un poquito quién fuese el juez Lloyd, que le faltó el respeto al pueblo puertorriqueño, y era alguien que desde Washington tomaba decisiones con respecto a quienes se les daba asilo y a quienes se les daba ciudadanía. Quién sabe cuántas cosas dijo, que don Ramito se indignó. Lo que es interesante es que repite el pueblo puertorriqueño. No tenemos duda de que en este sonido llamado música jíbara encontramos muchos elementos que nos convocan a definir la nación puertorriqueña y quiénes son esas voces que parecen por palabra y acción haberlo hecho. Entre esas voces sabemos que los constantes son los poetas. Siempre están mencionándolo y afirmando la nación. Pero en lo teórico político, ¿cómo lo resumimos? Veamos tres opiniones desde distintas disciplinas del discurso que nos ayuden a entender ese orden de discurso que nos define la nación. Comencemos por el historiador. Pues pensamos que por su formación el historiador remite a un discurso que conlleva la organización de una investigación. Y cito, las futuras historias generales se escribirán partiendo de las historias locales y en particular de las microhistorias. Esta es necesaria no tan solo porque brinda suficiente perspectiva para entender y remediar el presente, sino porque ubica a la gente en un marco de referencia inmediatamente reconocible.
Pero para escribir una historia donde la gente se pueda ubicar, donde encuentre sus apellidos, los nombres de las escuelas donde estudió, fincas donde trabajó, charcos donde se tiró cuando muchacho, callejones donde peleó a pedradas y cercados, como comió guayaba, se necesita tener la certidumbre de que todo esto es importante y que sirve a un propósito. En una época cuando el cemento ahoga las raíces de los árboles más recios, la microhistoria puede brindar un sentido de continuidad e identidad a aquellos que se sienten distanciados de su realidad histórica. El padre Fernando Pico, en sus notas biográficas. Esas microhistorias están contenidas en los poemas de nuestros poetas fundacionales. Por ejemplo, José Gualberto Padilla, Canto a Puerto Rico; José Gabriel Benítez, Puerto Rico; Lolo Rodríguez de Tío, a Puerto Rico; Francisco Gonzalo Marín, Pachín; a mi padre, José de Diego, Último Actio; José P.H. Hernández, Duerme la Sierra; Luis Llorén Torres, Valle de Collores; Evaristo Rivera Cherremón, San Juan; Tomás Blanco, Unicornio en la Isla; Luis Pález Mato, Pueblo Negro. Y no me cansaré, he hablado de lo fundacional. Y tantos otros y otras que pintaron nuestros paisajes, despertaron nuestros sentidos, tararearon nuestras melodías del alma, denunciaron las desigualdades y fueron más allá de las de los temas de la literatura y de la mirada telúrica, sino que contaron nuestra historia en poemas, hechos, canciones. Escuchemos pues Lamento Borincano. Creo que todos han escuchado Lamento Borincano. Cabe destacar que no es de Marc Anthony, es de quien estamos tratando de seguirle la pista, de nuestro más importante en términos, ¿verdad?, de la cantidad de poemas en música que nos dio Rafael Hernández Marín. Lamento Borincano, él cuenta la historia de lo que eran nuestros jíbaros en los años 40, en busca de caminos. El jibarito que representa Marc Anthony está un poquito lejos de aquel, pero quién sabe, veamos a ver si en el corazón está presente. Reflexionando sobre el concepto nación-patria, luego de escuchar este lamento, entendemos que además de un ay casi sálmico, también hay una denuncia política de desigualdad socioeconómica, a la que la pregunta ¿qué será de mis hijos y de mi hogar? Trasciende la microhistoria intradoméstica, porque se presenta como ejemplo de una denuncia mayor. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? Esta preocupación por el futuro de Borinquen es el futuro de la nación, de la patria. Así lo expresó el escritor, sociólogo y estudioso de nuestra historia, José Luis González, en su libro El país de 4 pisos, y lo define de esta manera. La cultura puertorriqueña primeriza fue, pues, fundamentalmente afrontillana. El campesino
campesinado blanco que se constituyó más tarde, sobre todo el de la región montañosa, produjo variantes de la cultura popular que se desarrolló de manera relativamente autónoma hasta que el auge de la industria azucarera de la costa y la decadencia de la economía azucarera también, y la decadencia a su vez de la cafetalera, hicieron que la montaña se desplazara a la llanura, de la población de la altura a la bajura. Lo que se dio entonces en adelante fue la interacción de dos vertientes de la cultura popular, pero con claro predominio de la vertiente afroantillana. Nuestra tercera opinión sobre qué es la nación, la patria, contiene las significaciones de los estudios de los profesores consultados, tanto del profesor Pico como del profesor José Luis González. Y nos regala una sabiduría de la poesía. Es el único poeta musical que hemos seleccionado que no es propiamente puertorriqueño, mas lo sentimos así. Y veamos cómo define patria. En esta canción, el cantautor panameño, licenciado Rubén Blades, comienza definiendo patria desde la mirada de la microhistoria de lo intradoméstico. Admira y recuerda el espacio físico, los sentimientos familiares, el tener que alejarse, la famosa diáspora, las consideraciones de clase y raza y las políticas, pero sobre todo la belleza. La belleza que define a la poesía, esa poesía que define a los seres humanos y que hizo afirmar a Gustavo Adolfo Bécquer frente a su amada y su pregunta ¿qué es poesía? Contestarle, poesía eres tú. La poesía, motor de las acciones humanas, indispensable en las artes cuyas formas no son otra cosa que el envase en el que expresarla. La poesía es lo bello, la música es uno de sus medios, como también lo es el poema, como así lo explica el poeta Octavio Paz en el ensayo Poesía y Poema. Él dice, pues bien, cuando la poesía se da una condensación del azar o en una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando pasivo o activo
despierto o sonámbulo. El poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética. Entonces, estamos frente a algo totalmente distinto. Estamos frente a una obra. Un poema es una palabra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano, en un cuadro, en una canción, en una tragedia. Cierro la cita. Desde este principio de belleza se expresa la nación, la patria puertorriqueña. Desde este principio queremos que escuchen un imaginario de nación producto del encuentro, a veces transversal, otras paralelo, de las múltiples expresiones de la cultura en la que la música y sus poemas se funden para iniciar un diálogo en el tiempo. Si pudiéramos convocar al más prolífico de nuestros compositores del siglo XX, Rafael Hernández Marín, y le preguntáramos sobre sus gustos musicales, sobre qué música escuchaba, seguro que el ritmo de la bomba, el 6 y el aguinaldo, por supuesto, la danza, estarían en su playlist. Sabemos que la bomba nos llega de una herencia frontillana, que en ritmo y tema dialogan con las décimas, que el 6 musicaliza, pero ¿y la danza? La danza puertorriqueña ¿entra en este diálogo? Sin duda, la danza puertorriqueña tiene su matriz en el ritmo de la habanera de origen cubano y que permite a la pareja acercarse en el baile, algo que la música europea en esa época no permitía. Imagínense ustedes, esa música y sus bailes se vuelven famosos en Puerto Rico. Tanto fue así que resultaron escandalosos para el gobierno del gobernador de la Venezuela, que llegó a prohibirlo. Imagínense el gobierno, le prohibían bailar habanera o danza. No obstante, esto no resultó porque la juventud, igual que ustedes, continuaron escuchándola y bailándola ya en su modalidad de danza. Y miren los títulos de esas primeras danzas: La Zapa y ¡ay, yo quiero comer mondongo! Ahora bien, el maestro Manuel Gregorio Tavares después la fue dulcificando, convirtiéndola en música de salón, mientras que su discípulo Juan Morel Campos la hizo muy, pero muy particular, muy puertorriqueña, con poemas a tono con el estilo romántico de la época, pero con el tumbao de la música afrontillana. Se asume como música autóctona puertorriqueña, tanto así que nuestro himno es una danza. Es entendido por los músicos puertorriqueños la influencia directa de lo afrontillano en esta danza. Esta identificación nacional es fundamental para comprendernos y está en selecciones de muchas danzas, recuerdos de Borinquen, precisamente porque la letra y la música que le puso Luis Rodríguez Miranda a esta danza resume todo este sentir de la danza.
son todas estas melodías las que sin duda, unidas a la formación musical de don Rafael Hernández Marín, hicieron de él el compositor que fue y que sigue siendo para nosotros. Este incluye un conocimiento muy particular de la música europea porque él estudió música formalmente. Esas melodías y esos ritmos tocaron muy de cerca al genio nuestro, a nuestro Rafael Hernández. Por tanto, nos preguntamos, le preguntaría a nuestro bardo aguadillano si pudiera dialogar con el más famoso de nuestros actuales exponentes de la música popular, Benito Antonio Martínez, llamado Bad Bunny. Si él estuviera, si permitiera un diálogo entre ellos. Probablemente Benito tendría que decirle cuál es su playlist. Ya Rafael Hernández le dijo, somos conocemos. Y le va a preguntar. Probablemente Benito le cuente que escuchó la misma música que él, pero sobre todo la de Rafael Hernández. No obstante, le contará del surgimiento de eso que llamamos salsa y cómo muchas de sus composiciones se tocan con arreglo de ese ritmo. Sus compositores, lo que pasa es que no tienen todos los cifrados musicales, las de Benito, porque Benito no conoce de teoría musical, más su música nace de músicas nacidas en las calles, como el hip hop, el rap, el reggaetón, el trap. Seguro que a don Rafael le interesará preguntarle sobre los temas y Benito tendrá que contestar. Pues lo mismo suyo, el dolor de la patria, su belleza, su definición en un marco un poquito diferente, un marco político complicado y una juventud que lucha contra los prejuicios y en busca de una mejor manera de vivir, porque andan buscando también alguna forma de belleza. Benito le mostrará desde su teléfono una rápida muestra en el tiempo de cómo esos temas se han ido recordando. Le dice a Benito, don Rafael, el tema del amor a la patria se conserva junto a los ritmos fundacionales en su forma original hasta los más próximos a mi generación. Vamos a ver el de son de plena libre. Esta la conocían, ¿verdad que sí? Esta es la interpretación de Plena Libre, pero la cantamos todos cada vez que agarramos un pandero en la mano. Esa letra va hermanada a esto que les vamos a contar. Dice Benito a don Rafael, mire don Rafael, de su amigo y del igual valor musical para todos los puertorriqueños, escuche el arreglo que se hace en nuestra época de su canción Soy de aquí, un cantante de salsa famoso nuestro, se llama Gilberto Santa Rosa. Oiga, que por cierto, sin conocer mucho y que de música lo han nombrado
música en la prestigiosa Escuela Berklee College de Música, pues oiga cómo Gilberto traduce su guaracha Soy de aquí, la guaracha de su amigo Pedro Flores. Mejor soy aquí un mendigo que con la tierra humana. Pero mejor soy aquí un mendigo que con la tierra humana. Por lo menos aquí sé que piso su latín, aunque no tenga un latino, ni quien la mano me dé. Lo malo es que estoy a pie y hay zarzas en el camino, porque mejor soy aquí un mendigo que no la tierra humana. Mejor soy aquí un mendigo que no la tierra humana. Si yo tengo el privilegio de vivir en mi país, en esta tierra donde yo nací, en esta tierra donde yo crecí, en esta tierra donde pude ver lo que no me dejan salir. La van a ganar de seguir bailando, ¿verdad? Ya lo sé. Como recuerdo de sus comienzos en la música, le dice Benito a don Rafael, que está calladito, escucha. Dice, como recuerdo de sus comienzos en la música con su trío, debo decirle que la forma musical del trío sigue siendo una tradición que nos ha llenado de reconocimiento a nivel internacional con muchos de los buenos. Pero quiero que escuche a un trío muy especial porque es único en el mundo. Se llamó Voces de Puerto Rico, integrado por Rafael Charón, el gran maestro de la guitarra, que fue quien ideó este trío, con el maestro Junior Nazario, un macaeño, la mejor segunda voz del trío del mundo, y la primera voz, Cheito Cruz. El maestro Charón hizo arreglos para 3 requintos, afinados en diferentes tonos, por lo que son 3 requintos armonizados y el único trío del mundo con 3 requintos. El maestro Charón tuvo a bien musicalizar los poemas de nuestra poeta nacional Julia de Burgos. Y escuchemos un pedacito de Canción Amarga y recordando que Junior Nazario sigue entre nosotros, esperando reponerse. Donde
esto es una pieza que también el coro de aquí, de la universidad, el maestro Germán Piña hizo un arreglo para el coro, partiendo de esa base musical del maestro Charón. No nos podemos sustraer de la música puertorriqueña sin hablar de Silvia Resach, que aunque sus piezas no precisamente convocan a la belleza natural de la patria, sí la belleza de su música merece incluirse como esa representación nacional. Aquí en dos voces únicas, Tito Lara, que ya no está con nosotros, y Dani Rivera, muy joven, en trío, con otro de los maestros de la guitarra, Jorge Hernández, cantando Alma Dentro de Silvia Resach. Triste caravana de recuerdos por mi mente amasado, rastro de los males que me alejaron, un amor ya fracasado. Ojos que te buscan sabiendo que no estarás a mi lado. Labios que sufrían de olvidarlo, te devuelvo a mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto. No sería pena olvidarte de la inmensidad de un llanto. Por supuesto, la discografía, el playlist que le está presentando Benito a Rafael Hernández es infinito. Se nos queda Bello Amanecer de Enrique, se nos queda Soy Boricua de Bobby Valentín, se nos queda Boricua en la Luna de la Nueva Trova con Roy Brown y por supuesto el himno Preciosa de Rafael Hernández. Le dice Benito, y de mí qué te digo, comencé con los llamados ritmos urbanos, poemas a un ritmo que busca conectar con nuestros principios, siguiendo el tono de las calles, de las ciudades, donde los negros norteamericanos cantan sus dolores y aspiraciones, los deseos de alcanzar prosperidades materiales, romper con los dolores de los prejuicios, la búsqueda de nuestra sexualidad, hablar en nuestro idioma, en español boricua, desacralizado, ser boricua sin pedir perdón, así he alcanzado sonar en el mundo, sin negarte y sin negarme. De mis maestros tienes que conocer a El Residente, a Calle 13, que reúne todas estas voces de la definición en Los Hijos del Cañaveral. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero para que otros se aprovechen. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la mano del Caribe, pero aunque la historia comenzó, somos como una botella de vidrio que flota. La central libre la pusimos a producir, sin saber leer. ¿Y de mí qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? Que me encontré un día
sonando y oyendo a Bobby Capó y ese bolero tan particular, Soñando con Puerto Rico, que quise unirme a ese sentir, a ese respeto y a esa admiración, y con el dolor más reciente de mi pueblo, de verme y verlo y sentirnos en la oscuridad, escribí La Velita. Como llegó este momento, el año pasa volando, perderme siempre se va lento, pasa serio y amenazando. Bueno, don Rafael, veo que está aturdido y emocionado. Él lo abrazó y solamente le recordó que no había hablado de Pedro Flores como debía, que no había dicho que Pedro Flores y él disputaron Preciosa por una que él escribió, don Pedro, que se llama Sin Bandera, y que no habría música épica puertorriqueña nacional sin él. Benito le aseguró que esa conversación está pendiente y le mostró la opinión que don Pedro le dio a Jaime Córdoba sobre él. Le dice don Pedro a Jaime Córdoba: Rafael Hernández era un músico trabajador. Yo le decía que él siempre se pasaba conversando con los bolsillos, porque iba caminando por la calle, se le ocurría una letra y sacaba un papel del bolsillo para apuntarla. Esa y su buen corazón eran sus mejores cualidades. Don Rafael se sonrió y le dijo a Benito: recuerda, yo soy el jibarito cumbanchero. Sin duda nuestra poesía puertorriqueña se retira el corazón de la nación, aunque el tirano nos trate con negra maldad. Nos guste o no, nos reafirmamos desde las melodías que nos hacen vibrar, bailar, cantar. Recitamos sobre nuestra belleza y recitamos en español boricua, no en una jerga, pero denunciamos y no nos callamos. Pintamos algo más que pajaritos en el aire y volvemos, siempre volvemos. Como a Benito se le quedó, debo pedirle que aquellos que así lo sientan lo vean más tarde con más calma, el diálogo que hay entre ellos dos cuando hablan de este con el que cerramos este trabajo, ese que tampoco pidió perdón por ser puertorriqueño y que en toda su obra reafirmó toda nuestra nacionalidad y que nos dio este himno, Verde Luz, de Antonio Cabán Valle del Toro. Muchas gracias a todos por su paciencia. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Se quedaron muchas canciones en el playlist para la próxima. Gracias a todos. Que tengan un buen almuerzo.